Bueno, para hoy es la sesión número 10, en la que vamos a explicar cómo se manejan las ecuaciones de los espejos esféricos. Eso quiere decir que esa es la parte analítica, porque la parte gráfica se trabajó la vez pasada y pues el que no le haya quedado claro pues puede ver la grabación. Entonces vamos a empezar. Resulta que hay una ecuación para los espejos esféricos que dice que 1 sobre d sub i más 1 sobre d sub o es igual a 1 sobre f. Este d sub i quiere decir distancia de la imagen a la superficie del espejo. D sub o es distancia del objeto a la superficie del espejo. Y este f, como ustedes ya saben, es distancia focal. También se conoce una proporción en la que se dice que h sub i es a h sub o como menos d sub i es a menos d sub o. Entonces, aquí pues básicamente hay unas convenciones que dicen que cuando el objeto, la imagen o el punto focal estén del lado reflejante del espejo, en el mismo lado en que inciden los rayos, la distancia correspondiente a d sub i, d sub o f, respectivamente, se considera positiva. Entonces, por lo menos cuando d sub o y f están del lado reflejante del espejo, pues cuando el espejo es cóncavo. Ya d sub i, pues habría que mirar. Y cuando no están del lado reflejante, ¿cuándo qué? Pues en el caso de f, d sub o siempre tiene que estar del lado reflejante del espejo. Pero en el caso de los espejos convexos, la distancia focal siempre está en la parte, en la parte digamos, virtual del espejo convexo. Entonces, en el caso de los espejos convexos, esa distancia focal es negativa, porque siempre queda en la parte de atrás del espejo. Mientras que en la parte de espejo cóncavo, pues queda en la parte de adelante y por tanto se considera positiva. ¿Listo? Si hay necesidad de explicar más esa parte, me dicen. Las alturas o tamaños del objeto y la imagen son positivas si se encuentran por encima del eje óptico. Si están por debajo, son negativas. O sea que casi siempre vamos a tomar la altura del objeto positiva, pero cuando la altura de la imagen nos da negativa, quiere decir que queda apuntando hacia abajo, o sea que queda una imagen invertida. Acá hay un ejemplo en el que nos dicen que en vigilancia los dueños de un almacén deciden poner un espejo. Entonces yo le aclaré ahí en paréntesis, eso no está en la guía, pero le aclaré ahí que es un espejo convexo. ¿Por qué? Porque es el espejo que se usa en ese tipo de almacenes, un espejo convexo. O sea que, como es un espejo convexo, esta distancia focal va a ser negativa. Esta distancia focal va a ser negativa debido a que el espejo es convexo. Si una persona se encuentra en un pabellón a 6 metros del espejo, o sea, se tiene, este es de sub o, porque el objeto vendría a ser la persona que se encuentra a 6 metros, a 6 metros del espejo. Y esto pues, estos 6 metros son 600 centímetros. Listo, lo pasé a centímetros porque tenemos la distancia focal en centímetros. ¿Listo? Entonces dice, como la distancia focal es negativa, el espejo es esférico y convexo.
por lo tanto se tiene que. Entonces, aquí lo que nos están preguntando es localizar la distancia o localizar la imagen de la persona, o sea, a qué distancia está la imagen del espejo. O sea, nos están preguntando D sub I. Esa es la pregunta, D sub I. Entonces, para eso, yo cojo esta fracción que está sumando y la voy a pasar al otro lado de la igualdad a restar. Entonces me queda que, bueno, dámoslo acá, 1 sobre D sub I es igual a 1 sobre F menos 1 sobre D sub O. Yo esto lo puedo reemplazar. 1 sobre F, 1 pues sigue siendo 1. F, ya dijimos que como es un espejo convexo, esto es negativo, la distancia focal, menos de la ecuación 1 sobre D sub O, y D sub O son 600 centímetros. 600 centímetros. Entonces, aquí para hacerla ¿qué? La suma de fracciones, ustedes saben que se multiplica, o la resta de fracciones, este por este. Entonces queda, bueno, este por este, luego se multiplica este por este, y luego este por este, que por ahí algunos le decían el año pasado que la regla del tamal, que es lo que así les explica Andrés. Entonces, aquí tenemos que 1 sobre D sub I, este es un D sub I, es igual a 1 por 600, me da 600 centímetros, menos por menos, este menos por menos me da más acá, más 40 por 1, 40 sobre menos por más, menos. Entonces, en la calculadora hacemos 40 por 600. Y entonces eso me da 24.000. 24.000 centímetros cuadrados. Y entonces eso me da 640 centímetros sobre menos, no se me puede olvidar el menos 24.000 centímetros cuadrados. Entonces aquí voy a simplificar centímetro con un centímetro de acá, solamente me quedan centímetros en la parte de abajo. Y entonces acá voy a aprender voy a hacer un truquito que me aprendí el año pasado, que es coger e invertir las fracciones. Lo que está arriba, lo que está abajo, se pasa para arriba, lo que está arriba se pasa para abajo. O sea que si tengo 1 sobre D sub I, queda D sub I sobre 1. Y lo mismo aquí. Acá también se puede eliminar un 0 con un 0, que las dos cantidades terminan en 0. Lo que está arriba va para abajo, lo que está abajo va para arriba. Entonces acá quedaría menos 2.400 centímetros sobre 64. Entonces, esto, bueno, D sub I sobre 1, pues D sub I. Y esto sería menos. Esto se puede dividir arriba y abajo entre 6 para simplificar. Entonces, o entre, sí, puede ser entre 6. 24.000 dividido 6, pues me da 4.000, se podrá simplificar más. Bueno, acá esto yo lo puedo simplificar como
Bueno, digamos que voy a dividir arriba y abajo por 6, pero entonces 64 es divisible en 6, no, no, entonces entre 4. 24.000 dividido 4, no, 2.400, perdón, dividido 4, me da 6 por 4, 24, sería 600. Y 64 dividido 4 me da 16. Entonces, me podría servir así ese valor simplificado o simplemente la división, la división de los dos, que sería 600 dividido 16. Me da menos 37,5 centímetros, porque aquí en la parte de arriba era centímetros. Entonces, voy a utilizar ya sea esta fracción para la distancia a la imagen o, o, o este resultado que quedó en número decimal. ¿Qué quiere decir ese resultado? Que que la imagen, como me da negativa, es virtual, ¿cierto? La imagen que se forma frente al de la persona es virtual porque me da negativa, o sea, se forma en la parte de atrás del espejo. ¿Listo? Entonces, con esto puedo decir que la imagen es virtual. Imagen es virtual. Listo. Ahora vamos a resolver la parte B. La parte B dice, ¿cómo es el tamaño de la imagen de la persona con respecto a su tamaño real? O sea que lo que me están preguntando es H sub I. Esa es la pregunta, el tamaño de la imagen. Entonces, ahí vamos ¿a qué? Ahí vamos a recurrir a una proporción que es esta. La vimos ahorita en las ecuaciones. H sub I es a H sub O, como menos D sub I es a D sub O. ¿Recuerdan que aquí para la distancia de la imagen teníamos esta fracción? La usamos acá. Menos 2 centímetros sobre 16, que era la fracción que teníamos acá. Esta. La resaltamos acá. Me perdí el cursor ahora. Esta relación que corresponde a lo que es D sub I es lo que están usando en la siguiente diapositiva. Entonces, D sub I es esto, menos 600 centímetros sobre 16. Y la distancia del objeto es 600, pero se coloca sobre 1 para practicar ley de la oreja. Entonces, este por este y este por este. Aquí se nos perdió este menos. Pero entonces acá la cuestión es que menos estaba en la ecuación y menos lo traía también ¿el qué? La distancia de la imagen. Entonces menos sobre menos es más, entonces no se perdió nada. Simplemente se hizo operación entre esos dos menos. Entonces acá 600 por 1, 600 por 1 y 16 por 600, 16 por 600. Esto me sirve para simplificar este con este y me queda que la comparación entre la altura de la imagen y la altura del objeto es que por cada, como me queda la fracción 1 sobre 16, me queda que si la altura de la imagen es 1, el objeto es 16 veces más grande, porque esa es la comparación que se hace en esta proporción. Si la altura de la imagen es 1, la altura del objeto es 16. Entonces, esa es la relación entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto.
Entonces ahí está la respuesta. En el espejo, la imagen de la persona es un 16 comparada con el tamaño real. Como la relación es positiva, indica que la imagen es derecha. Es decir, como la persona está de pie, sigue con la cabeza hacia arriba en la imagen. Listo. Ahora la parte C y D. Dice describir las características de la imagen. Entonces, como es un espejo convexo y de acuerdo con lo hallado anteriormente, la imagen es virtual. La imagen es virtual por lo que nos había dado la distancia a la imagen negativa, si se acuerdan. Es derecha por lo que nos dio anteriormente, porque la relación H sub I sobre H sub O nos dio positiva. Y se encuentra entre el foco y el espejo, porque si ustedes se acuerdan, nos dio la distancia a la imagen 37.5, menos 37.5, y el foco está a 40, que es menos 40. En realidad, entonces, no alcanza a llegar hasta el foco, por lo tanto, queda entre el foco y el espejo. Y para encontrar la altura de la imagen, nosotros tenemos esta relación. H sub I es a H sub O, como menos D sub I es a D sub O. Y entonces esta H sub O que está dividiendo pasa allá a multiplicar, aquí a multiplicar. Entonces queda aquí en la parte de arriba, multiplicando. Y reemplazamos menos D sub I, bueno, o D sub I es menos 37,5. Eso quedó entre paréntesis por ser negativo. H sub O, aquí será que hay algún error, miremos a ver. No hay ningún error. H sub O es la altura de la persona, la altura del objeto, pero como la persona mide 2 metros, en centímetros son 200 centímetros. Entonces ahí está bien lo que nos ponen a reemplazar para H sub O, 200 centímetros. Y la distancia del objeto son 600 centímetros, que en el enunciado nos habían dado como 6 metros. Entonces 6 metros son 600 centímetros. Y acá pues ya no nos queda más que operar. Menos por menos, aquí nos quedaría más. 37.5 por 200 me da 7500 centímetros cuadrados, porque nos da centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Incluso repitamos esa operación acá en la calculadora por si las moscas. 37.5 por 200 me da 7500 y 600 pues se pasa acá. Se simplifica un 600 con un 600 y se divide 7500 dividido 600. Eso me da 12.5, ya que la altura de la imagen es 12,5. ¿Cómo se relaciona acá en la respuesta? La imagen tiene una altura de 12,5 centímetros. Y ya con eso acabaríamos ese ejemplo. ¿Hay alguna pregunta? No, señor. Listo. Entonces, vamos con lo que es el índice de refracción. Entonces, el índice de refracción es una expresión matemática que me indica un cociente. Entonces, el índice de refracción va a ser n. Y va a ser el cociente entre esta, que es la rapidez de la luz, que nosotros sabemos que eso es una constante que ya la hemos trabajado en la guía anterior. Entonces, cuando nos hablen de rapidez de la luz, sabemos que es 300.000 kilómetros por segundo, o 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Esa es la rapidez de la luz. Y esta es la velocidad de la luz en el material a considerar. Entonces, velocidad de la luz en un material. ¿Cuál material? Pues el que nos pongan a consideración. Y entonces esto nos da un índice de refracción también en un material a considerar. Entonces, por lo menos aquí,
aquí nos dan una tabla donde nos dan unas sustancias y el índice de refracción respectivo. Entonces, digamos que nos dan que el agua, alcohol etílico, glicerina, benzina, diamante, vidrio crom, vidrio flink, vidrio ordinario, cristal, hielo y aire. Entonces, son materiales donde cuando incide el aire, cuando inciden los rayos de luz, alcanza a traspasar esos materiales. Entonces, al traspasar esos materiales, lo que va a pasar de un medio a otro es que como ahí, digamos que acá en la parte de abajo es un material y acá arriba tenemos un aire, por decir algo. Entonces, llega un rayo luminoso, incide acá, y al pasar de un material a otro, pues cambia esa dirección. Ya no va a seguir derecho, sino cambia esa dirección. Entonces aquí, pues eso ustedes ya lo saben. Este es un ángulo de incidencia. Y de aquí para abajo, cuando el rayo ha cambiado de dirección, se forma también un ángulo, y ese ángulo va a llamarse ángulo de refracción. O sea, no todo el rayo se refleja, hay uno que pasa de un medio al otro. Entonces ese otro medio pues puede ser uno de estos, pero también puede ser que es un material de estos de la sustancia, de estos de la columna de sustancia, sea el primer medio y después pase al aire, también puede suceder. Entonces acá dice, el índice de refracción siempre es mayor que 1 y varía ligeramente con la temperatura y la longitud de onda de la luz. Este fenómeno origina la dispersión de la luz. Bueno, entonces esta tablita tenemos que consultarla cuando estemos desarrollando la guía porque necesitamos esos datos. Entonces, acá nos dicen que tenemos un material, un índice de refracción 1, un material 1 que no nos dicen cuál es, que es C por la velocidad en ese material. C es la velocidad de la luz, o la rapidez de la luz. Y un material N2, un índice de refracción 2, que es C sobre la velocidad de la luz en ese material 2. Entonces yo aquí puedo despejar la velocidad 1 pasando de dividir a multiplicar y el N1 de multiplicar a dividir. Entonces prácticamente se intercambian de posiciones. B sub 1 queda aquí arriba, queda B sub 1 igual a C sobre N1. Y con la otra ecuación hago lo mismo. Este N2 pasa a dividir, queda aquí abajo. Y este B sub 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, queda aquí arriba. Listo. Entonces, seno del ángulo de incidencia es a seno del ángulo de refracción, como B sub 1 es a B sub 2. Esta era la relación que nosotros ya conocíamos. ¿Listo? Pero entonces si yo reemplazo B sub 1 por su igual, que es C sobre N1, lo tengo acá, y B sub 2 por su igual, que es C sobre N2, lo tengo acá abajo. Entonces acá practico ley de la oreja, C por N sub 2 y N sub 1 por C. Me queda aquí abajo C por N sub 1. Se simplifica y entonces esta igualdad del comienzo, seno del ángulo de incidencia sobre seno del ángulo de refracción, también me queda igual a, que es igual a N sub 2 sobre N sub 1. ¿Listo? Y también queda, como todo queda en cadenas de igualdad, también queda que B sub 1 sobre B sub 2 es a N sub 2 sobre N sub 1. ¿Listo? Entonces acá hay como una regla, vea. Las velocidades quedan en orden, B sub 1 sobre B sub 2. En cambio, los índices de refracción quedan al contrario, N sub 2 sobre N sub 1, que eso es lo que se ve acá, en esta primera ecuación. ¿Listo? Entonces vamos a usar esas ecuaciones para resolver los problemas que tenemos aquí más adelante. Entonces,
acá dice que se tiene una lámina de vidrio en forma de prisma rectangular. Un rayo de luz incide en una de sus caras con un ángulo de incidencia de 30 grados. La luz se refracta, atraviesa la lámina y vuelve a refractarse saliendo de nuevo al aire. Entonces nosotros tenemos un prisma hecho en vidrio. Digamos que aquí me queda bien hecho, supongamos. Entonces, antes de atravesar el prisma, bueno, viene el rayo. Viene el rayo. Pega aquí sobre la superficie del vidrio. Entonces hay un ángulo de incidencia que es de 30 grados. 30 grados. Al atravesar el vidrio, pues obviamente ese rayo cambia su dirección. Cambia su dirección. Y cuando vuelve a cambiar de medio, o sea, cuando pasa nuevamente del vidrio al aire, pues vuelve a cambiar de dirección. ¿Por qué? ¿Qué? Pues porque cambia de medio. Entonces vuelve a haber un ángulo, en este caso aquí, de refracción, porque ya pasó del vidrio al aire. Bueno, entonces miremos cómo lo resuelven acá. Los ángulos de refracción en las dos fronteras aire-vidrio, vidrio-aire. No sé por qué no me funciona, la animación no me funcionó. Bueno, entonces, como el índice, acá dice, como el índice de refracción del vidrio es 1,5, según la tabla, entonces nosotros, si vamos al vidrio, como no nos están especificando qué tipo de vidrio es, pues es un vidrio ordinario. Entonces, en el vidrio ordinario, el índice de refracción es 1,5. ¿Listo? Entonces, miremos acá, índice de refracción 1,5. Entonces tenemos, esta es la ecuación, seno del ángulo de incidencia es a seno del ángulo de refracción, como n sub 2 es a n sub 1. Primero hallamos el ángulo de refracción del aire al vidrio. ¿Por qué? Pues porque ese es el primer movimiento que hace el rayo de luz. Viene del aire y pasa hacia el vidrio. Entonces, aquí adentro se genera un ángulo de refracción. ¿Listo? Porque pasó de un medio a otro, del aire al vidrio, que eso es lo que vamos a mirar acá. Entonces, este despeje que está acá, ¿cómo se haría? Este seno del ángulo de refracción pasa para allá, a multiplicar, y este n sub 1 pasa para acá, a multiplicar. Entonces queda n sub 1 por seno del ángulo de incidencia es igual a n sub 2 por el seno del ángulo de refracción. Ahora este n sub 2 que quedaría multiplicando pasa a dividir y queda aquí abajo. Entonces ya ese seno del ángulo de refracción pues queda n sub 1 por seno del ángulo de incidencia sobre ese n sub 2 que pasó a dividir, que nos queda aquí dividiendo. Listo, y no tengo sino que reemplazar, el medio 1 es el medio del aire, y si ustedes se acuerdan de la tabla, el índice de refracción del aire, que es el primer medio, es 1,0003. Entonces si quiere verificamos acá. El aire, que es el primer medio, en este caso es 1,0003. El medio 1. El medio 1. Y ahora el seno del ángulo de incidencia es 30 grados, como lo dibujé acá.
y sobre el medio 2, el índice de refracción del medio 2, que en este caso el medio 2 es el vidrio, 1,5. Y acá hago las operaciones. Entonces las hago acá como para verificar. 1.0003 por seno de 30 dividido 1.5. Y eso me da 0,3333, bueno, indefinidamente. Entonces paso al otro lado de la igualdad, ese seno al otro lado de la igualdad lo paso como seno a la menos 1, entonces me queda acá. Ángulo de refracción es seno a la menos 1 de 0,3333. En la calculadora yo haría Shift, Sen y ANS para utilizar el último resultado. Y eso me da 19,47. Ese es el ángulo de refracción, pero ese es el ángulo de refracción cuando el rayo de luz pasa del aire al vidrio. Ahora, ese mismo ángulo de refracción se vuelve de incidencia, porque vendría, si yo lo proyecto acá, este ángulo de acá va a medir igual que este mismo, pero ahora este ángulo se va a volver de incidencia, porque ahora el rayo va a pasar del vidrio al aire. Para que atraviese el vidrio hay un ángulo de incidencia y después hay un ángulo de refracción. Entonces acá el medio 1 ahora es, este medio 1 o el índice de refracción 1 corresponde al vidrio. Y el medio 2 ahora es el aire, porque es hacia donde va a salir el rayo. Entonces, tenemos que mirar que dice que ahora el ángulo de incidencia es 19,47, o sea, el que antes era de refracción, ahora es de incidencia, para pasar de un medio al otro. Entonces, hallamos el ángulo de refracción. En este caso sería seno del ángulo de refracción. Vamos a usar la misma ecuación de aquí arriba, la usamos aquí abajo, pero entonces ahora los valores han cambiado. N1 nos corresponde al vidrio, y el vidrio, el índice de refracción es 1,5. El ángulo de incidencia ahora es 19,47 y el N2 nos corresponde ahora al aire. Entonces ahora el índice de refracción del aire es 1,0003. Y entonces hacemos las operaciones y nos da este valor, igual que en el ejercicio pasado. Pasamos el sen al otro lado como seno a la menos 1, nos queda acá, y al hacer las operaciones nos queda 29,98. Entonces, bueno, acá dice que se despejó θ sub r, que es el ángulo de refracción, y pues que se halla su valor, que sí, pues ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, el rayo al pasar del aire al vidrio se refracta con un ángulo de 19,47 y al pasar del vidrio al aire con 29,98, o sea que casi nos vuelve a dar el mismo 30 grados, o sea, podría aproximar a los mismos 30 grados, o sea, el rayo con el mismo ángulo que entra al vidrio es con ese mismo ángulo que sale del vidrio. ¿Listo? Y vamos para la parte B. La velocidad de la luz en el vidrio. Pues la velocidad de la luz, yo sé una ecuación que es N es igual a C sobre V, ¿cierto? Este sería, si voy a hallar la velocidad de la luz en el vidrio, pues yo sé el índice de refracción en el vidrio. Este N sería del índice de refracción del vidrio. Esta sería la velocidad de la luz en el vidrio, el V, y ser la rapidez de la luz, que ya todos la conocen. Entonces, habría que hallar V. Miremos acá cómo lo resuelven. Entonces, para hallar la velocidad de la luz en el vidrio, usamos la ecuación N, índice de refracción, C, velocidad de la luz, V, velocidad de la luz en el vidrio. Y despejamos pasando este V a multiplicar y este N a dividir. ¿Listo? Y queda entonces V es igual a C sobre N.
reemplazamos los valores que conocemos. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos sobre el índice de refracción del vidrio ordinario, que es 1,5. Entonces, simplemente 3 dividido 1,5 me da 2, y el 10 a la 8 pues sigue estando ahí, para que me quede el resultado de notación científica. Entonces, la velocidad de la luz en el vidrio va a ser 2 por 10 a la 8 metros sobre segundos, o de otra forma, o decirlo de otra forma, sería 200 millones de metros sobre segundos. En la parte C dice la relación existente entre el ángulo de incidencia de la luz y el ángulo con que sale de la lámina. Bueno, eso ya lo habíamos nombrado, que el ángulo, el rayo de luz entró con 30 grados y salió con 29,98, o sea, prácticamente los mismos 30 grados. Entonces acá dice que el ángulo con el que incide la luz en la lámina es igual al ángulo con el que sale de la lámina, que es en este caso 30 grados. Y el esquema de la situación, entonces ya ahorita nos va a aparecer que dice que al observar el objeto a través de una lámina de vidrio, la imagen se desplaza un poco con respecto a la observación hecha sin vidrio. A mayor espesor, mayor desviación. ¿Listo? Entonces, esto es por lo cual se corre la imagen un poquito al ver yo a través del vidrio, porque hay un ángulo de incidencia, el rayo cambia de dirección un poco, y o sea, esa imagen que yo veía aquí se ve ahora un poquito más adelante. Entonces, se corre un poquito la imagen al verla a través de un vidrio. Y también nos dice ahí que entre más grueso el vidrio, pues más corrida se va a ver la imagen. A diferencia de que si lo viéramos sin ese medio de por medio, o sin ese vidrio de por medio. Y en este caso, estos dos ángulos para nosotros nos dieron 30 grados. El ángulo con el que sale, con el que entra al vidrio y con el que sale el vidrio es el mismo valor, 30 grados. ¿Listo? Y ahora hay un ejemplo. Entonces en el ejemplo dice: considere que la distancia focal a un espejo cóncavo es de 5 centímetros. O sea, si el espejo es cóncavo, la distancia focal es positiva. Positiva, pues porque el foco está en la parte reflejante del espejo. No está atrás del espejo, sino adelante del espejo el foco. Determine por medio de ecuaciones la posición y el tamaño de la imagen. O sea, está preguntando por la posición, o sea, de su I. Y el tamaño de la imagen, o sea, está preguntando por H sub I. Y de un objeto de 1,2 centímetros de altura. Entonces, nos dicen que hay un objeto de 1,2 centímetros de altura. La altura del objeto 1,2 centímetros. Si se coloca a 9 centímetros del espejo, o sea, el objeto está colocado a 9 centímetros del espejo. Entonces yo sé una ecuación que dice que 1 sobre F es 1 sobre D sub I más 1 sobre D sub O. Como preguntan D sub I, pues voy a despejar D sub I, pasando este 1 sobre D sub O al otro lado a restar. Entonces, a restar, entonces me queda 1 sobre F menos 1 sobre D sub O es igual a 1 sobre D sub I. Entonces voy a reemplazar porque conozco F y conozco D sub O. Entonces 1 sobre F, F es 5 centímetros, menos 1 sobre D sub O son 9 centímetros, y esto me da 1 sobre D sub I. Entonces, hagamos la división acá,
Entonces, 1 sobre D sub I va a ser igual. Aquí aplicamos este por este por este y este por este. Ustedes dicen que el está mal. Entonces, 1 por 9, 9 centímetros menos 5 por 1, 5 centímetros sobre 5 por 9, 45. 9 por 5, 45 centímetros cuadrados. Entonces, 1 sobre D sub I es igual, 9 menos 5 me da 4. 4, y acá me da 45 centímetros cuadrados. Vamos a invertir estas fracciones. Lo que está abajo para arriba, lo que está arriba para abajo. Lo mismo acá. Tengo que hacerlo en ambos lados para que me funcione. Entonces, esto me quedaría D sub I sobre 1. Y acá, pues vamos a simplificar primero, antes de darle la vuelta, centímetro con centímetro. Entonces lo que queda abajo son 45 centímetros que van para arriba y abajo me quedan 4. Y entonces D sub I sobre 1 me da D sub I. Y 45 dividido 4 pues me da 11,25 centímetros. Venga, miramos a ver si está bien esa división. 45 dividido 4. 11,25, sí. Entonces, ahí ya tengo la primera parte de la respuesta. La imagen está a 11,25 centímetros del espejo. Y es una imagen real porque me dio positiva. Ahora vamos a responder la otra incógnita, que es la altura de la imagen. Yo sé que H sub I sobre H sub O es a menos D sub I sobre D sub O. Entonces, esa ecuación la tendremos bien. Bueno, supongo que sí. Miremos aquí. Miremos acá a ver si esa ecuación, si H sub I sobre H sub O igual a menos D sub I sobre D sub O. Listo, entonces tenemos bien esa ecuación. Listo, vamos a reemplazar. Entonces, primero que todo, necesitamos despejar H sub I porque esa es la incógnita. Listo, entonces pasamos ese H sub O que está dividiendo por allá a multiplicar. Entonces me queda que H sub I es igual a menos D sub I por lo que es H sub O sobre D sub O. Entonces, pues, reemplacemos acá de una vez. Menos D sub I. Pero D sub I, ¿cuánto nos había dado? 11,25 centímetros por H sub O nos dio en el enunciado que es 1,2 centímetros. Reemplacémoslo. Y D sub O nos dio 9 centímetros. Entonces, de una vez se van 1 centímetro de acá con 1 de acá. Y entonces nos queda que H sub I es igual. Entonces, esto nos da ya negativo. Entonces, ya 11,25 por 1,2 dividido 9. Y eso me da 1,5. Entonces acá nos da menos 1,5 centímetros. Entonces, yo puedo aquí decir como conclusión que la imagen se encuentra a un 11,25 centímetros y que es real, por lo que me dio la distancia de la imagen positiva. Y también puedo decir que la altura de la imagen es mayor porque ahora me dio
1,5, pero es invertida, por lo que me dio negativa, porque si me dio negativa es porque ahora no apunta, su cabeza no apunta hacia arriba, sino es hacia... En resumen, la imagen es real, de mayor tamaño e invertida. ¿Listo? Pasemos al siguiente ejemplo. Dice que se obtiene una imagen mediante un espejo esférico cóncavo que está a 7 centímetros del espejo. Entonces dice, se obtiene una imagen mediante un espejo esférico cóncavo que está a 7 centímetros del espejo. O sea, se tiene la distancia de la imagen es 7, según lo que se entiende aquí del enunciado. Se obtiene una imagen mediante un espejo esférico cóncavo que está a 7 centímetros del espejo. Y el objeto se encuentra a 21 centímetros del mismo, o sea, la distancia al objeto es 21 centímetros. Y nos preguntan el radio de curvatura. Entonces la pregunta sí está un poquito rara porque no he hallado el radio en ninguna de las páginas en las que yo he usado. Pero entonces, si ustedes se acuerdan, cuando era el perfectamente de aquí y hallar R teniendo F. Entonces, yo simplemente paso el 2 aquí de dividir a multiplicar. Entonces me queda que R es igual a 2 por F. Bueno, pero entonces, ¿qué tengo que tener? Pues tengo que tener el valor de F, que tampoco lo tengo, entonces hay que hallarlo. 1 sobre F es igual a 1 sobre D sub I más 1 sobre D sub O. Y entonces voy a reemplazar 1 sobre D sub I. D sub I son 7 centímetros más 1 sobre D sub O, que son 21 centímetros. Y entonces aplicamos ahí la regla que nosotros ya no sabemos. Este por este. Entonces queda 1 sobre F es 1 por 21, me da 21. Este por este me da 1 por 7 me da 7. Ya me iba a confundir. Sobre 7 por 21 sería 7 por 1, 7, y 7 por 2, 14. Entonces me da 147. Y centímetro por centímetro, estoy multiplicando este por este, centímetro por centímetro me da centímetro cuadrado. Entonces, aquí sería 1 sobre F. Entonces sería 21 más 7 me da 28 sobre 147 centímetros cuadrados. Listo. Ahora voy a simplificar centímetro con un centímetro de aquí abajo. Voy a invertir las fracciones. 1 sobre F, al invertirla, queda F sobre 1. Y 28 sobre 147 centímetros, entonces al invertirlo, queda 147 centímetros sobre 28. F sobre 1 es F. Y 147 dividido 28 me da 5,25 centímetros. Entonces ya tengo la distancia focal de ese espejo. Me da positivo como debe ser porque es un espejo cóncavo. Entonces ahí voy bien. Ahora ya tengo la ecuación para radio de curvatura. Para el radio de curvatura. Entonces el radio de curvatura es 2 veces la distancia focal. Entonces si yo reemplazo aquí R,
que es el radio de curvatura, va a ser 2 por la distancia focal, pero la distancia focal es 5,25 centímetros, y entonces R me da 2 por 5,25, pues eso me da 10,5. 10,5 va a ser el radio de curvatura. Entonces, el radio de curvatura del espejo cóncavo es 10,5 centímetros. Entonces, ¿tienen otra clase para terminar los otros ejemplos o los puedo terminar? Necesito que me contesten. ¿Puedo terminar? Que como ya son las 9, no sé si tendrán otra clase. Termínalos, profe. ¿Me están escuchando? Cuéntame, Sí, señor. María Camila. No, pues yo decía que ¿Tienen, termináramos la otra clase. pero tienen No, otra profe, clase debería ahorita? terminarlos hoy. Sí, es que no nos quedan sino 2 ejemplos y con eso terminamos de explicar toda la guía. Bueno, Pero entonces entonces si no ya. tienen otra clase, entonces terminémoslo. Y con eso ya pueden entregarme la guía esta semana o al terminar esta semana. ¿Listo? Entonces terminemos, hagamos un pequeño esfuerzo que no son sino 2 ejemplos y ya acabamos. Entonces, el siguiente ejemplo dice, cuando los rayos de luz que se propagan en el agua, ahí me dan el índice de refracción del agua, que se dirigen al aire, o sea, el primer medio es el agua. Se dirige, el segundo medio es el aire. Determine el ángulo de refracción para el ángulo de incidencia de 25 grados. O sea, nosotros tenemos un ángulo de incidencia de 25 grados, el índice de refracción del agua, que es 1,33, el índice de refracción del medio 2, que en este caso va a ser el aire, que es 1,000, es un 0, 1,003, ese es el índice de refracción del aire, que es el segundo medio. Y nos preguntan el ángulo de refracción. Entonces, si ustedes se acuerdan de la ecuación que nosotros veníamos manejando, seno del ángulo de incidencia es a seno del ángulo de refracción, como n sub 2 es a n sub 1. Entonces, si ustedes se acuerdan, yo les dije que cuando es velocidades, sí es v sub 1 sobre v sub 2, pero cuando es índices de refracción es al contrario, n sub 2 sobre n sub 1. Entonces, vamos a hallar pues la incógnita. Entonces, pasemos estos dos que están dividiendo a multiplicar. Entonces, queda seno de ángulo de refracción por n sub 2, por lo que es n sub 2. Y este n sub 1 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces queda n sub 1 por seno del ángulo de incidencia es igual a n sub 2 por seno
del ángulo de refracción. Entonces, yo lo único que hice fue pasar estos que estaban dividiendo a multiplicar y este también a multiplicar. Pero entonces nos preguntan el ángulo de refracción. Entonces, pasemos el N2 que estaba ahí arriba, pasémoslo aquí, a dividir. ¿Listo? Entonces, si despejamos, entonces finalmente seno del ángulo de refracción va a ser N sub 1 por seno del ángulo de incidencia sobre N sub 2, ese N sub 2 que pasé a dividir. Entonces aquí ya puedo reemplazar, hagámoslo acá arriba porque tenemos espacio de sobra. Entonces, seno del ángulo de refracción. El medio 1 es el agua, entonces el índice de refracción es 1,3 por el seno del ángulo de incidencia, pero el ángulo de incidencia son 25 grados, sobre N2, N2 es 1,0003 y seno del ángulo de refracción, entonces hagamos las cuentas acá en la calculadora, es 1,33 por seno de 25 dividido 1,0003. Entonces eso me da 0,561. Entonces, sin borrar ese resultado, voy a pasar ese seno acá al otro lado, como seno a la menos 1. Entonces, no voy a borrar el resultado para de una vez hacer la cuenta. Entonces, queda, a este lado queda seno a la menos 1 de 0,561. Y entonces en la calculadora hago shift, sen, me queda seno a la menos 1, y le oprimo ans para utilizar el último resultado. Y eso me queda que el ángulo de refracción es 34,18 grados. Entonces, el ángulo de refracción cuando el rayo de luz pasa del agua al aire va a ser 34,18 grados. Acá hay que tener en cuenta que la calculadora debe estar en el modo DEC. ¿Listo? Preguntas me interrumpen para estar su pregunta. Y por último, un rayo de luz del aire, o sea, el medio 1 es el aire. El medio 1 es el aire. Y el índice de refracción del aire es 1,003. Y a un medio con un índice de refracción es una sustancia desconocida, pero sí nos dan un índice de refracción de 1,3. Si el ángulo de incidencia es 45 grados, determine el ángulo de refracción. Esa es la pregunta, el ángulo de refracción. Entonces yo sé que seno del ángulo de incidencia es a seno del ángulo de refracción, como n sub 2 es a n sub 1. Entonces vayamos mirando a ver cuánto nos da ese ángulo, de refracción. Vayan haciéndolo allá. Vayan haciéndolo allá a ver cuánto les da.
¿Alguno ya tiene la respuesta? A mí me dio 1.30. 1.30 del ángulo de refracción. Bueno, entonces Sí, señor. miremos a ver si ese resultado está correcto. Yo paso el N1, yo tengo que despejar seno del ángulo de refracción, entonces paso el N1 a multiplicar por seno del ángulo de incidencia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me queda despejado? Seno del ángulo de refracción. Yo lo habría pasado para acá. Y el N1, mire, el N1 tengo que pasarlo a multiplicar aquí, con el seno del ángulo de incidencia. Entonces, N1 por seno del ángulo de incidencia sobre, cuando yo paso este seno del ángulo de refracción para acá, me queda multiplicando por N2, pero ese N2 tengo que pasarlo a dividir. Al pasar el seno del ángulo de refracción tengo que pasar ese N2 a dividir, entonces me queda aquí debajo. Y entonces vamos a reemplazar seno de ángulo de refracción va a ser N1, que es 1,0003 por el seno del ángulo de incidencia, que son 45 grados, sobre el medio 2, que es 1,3. Entonces, aquí pasando a la otra columna, seno del ángulo de refracción va a ser igual. Entonces, ustedes colocan en la calculadora 1,0003 por seno de 45 dividido 1.3. Eso me da 0,544. 0,544. Entonces, sin necesidad de borrar el resultado de la calculadora, voy a dejar ahí el resultado de la calculadora y paso el seno al otro lado como seno a la menos 1. Entonces, seno del ángulo de refracción va a ser seno a la menos 1 de 0,544. Entonces, el ángulo de refracción me da, entonces en la calculadora, sin haber borrado el resultado, hago Shift sen ans igual, me da 32,96. 32,96 grados. Entonces, el ángulo de refracción, o sea, ustedes redactarían así la respuesta. El ángulo de refracción, cuando la luz pasa del aire a un medio con índice de refracción 1,3, es 32,96. Entonces, algo te falló en el cálculo. De pronto el despeje no lo hiciste bien, o la calculadora no la estás utilizando en el modo DEC, porque como estamos trabajando en grados, pues toca tener la calculadora en el modo DEC. Entonces habría que mirar en dónde estuvo la falla, si fue en el despeje o en el uso de la calculadora. Pues porque estos cálculos... Sí, profe, fue en el despeje. En el despeje. Ah, bueno, entonces pues revisar eso, vea, en el despeje, aquí vea, el N1 lo pasé a multiplicar por seno del ángulo de incidencia, que está acá. N1 por seno del ángulo de incidencia. Y el seno del ángulo de refracción lo pasé a multiplicar por N sub 2. Pero ese N sub 2 hay que quitarlo de ahí porque está multiplicando. Entonces lo paso a dividir al otro lado y por eso es que me queda aquí debajo. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta para que nos queden bien los resultados y nos queden los puntos bien. ¿Listo? Entonces, espero que pues, les haya servido para algo la solución de los ejercicios. Y ya con eso pues quedan listos para que ustedes terminen la guía número 6. Profe, ¿me podría dejar ver el 9º punto? Tomarle una imagen, puede ser, un pantallazo. Entonces, ¿qué?
Entonces, pues espero que les haya servido. Entonces la pregunta ahorita es, la próxima clase empiezo la guía 7 porque ustedes necesitan saber a 31 de octubre sus notas. Entonces, empezamos la próxima guía 7 o empezamos hasta octubre, pero hay que tener en cuenta que en octubre hay una semana de receso. Entonces, escucho su opinión.